a tal hora en Colón se empieza la manifestación. Y dijimos, bueno, es que si no salimos ahora, no vamos a salir nunca. Y nos poníamos en primera plana, con los tacones. Cuando llegábamos ya por toda la rambla de que subíamos, habían 7 coches de los grises, bajaban todos con palos y nos mataban a palos. Nosotras nos dispersábamos todas de que íbamos en primera fila. Con botes de humo, a porrazo, todo el mundo salió corriendo. Fue un momento un poco de pánico, las sillas tiradas por el suelo de la Rambla. Las lesbianas estaban ahí preparando la manifestación y fueron muy valientes. Tanto travestis como transexuales siempre han dado la cara y ha servido también para empujar a la gente del colectivo, ¿no? La foto más conocida es la que hizo Colita. Aparece una fila entera de mujeres transexuales y detrás de ella un mensaje importante en ese momento, en esa manifestación, que era nosotros no tenemos miedo, nosotros somos. ¿Qué opinas de la homosexualidad? Por ejemplo, porque una persona sea homosexual le puedan meter en la cárcel 5 años, o sea, lo admite. De ninguna manera. De acuerdo, gracias. De nada. Para el Estado éramos unos peligrosos sociales y, por definición, unos corruptores de menores. Debe conocer a homosexuales, supongo, y gente de por aquí el barrio. ¿Qué opinión le merece? Esa ley de peligrosidad social en toda España se la aplicaban a gays, a transexuales. Y no recogía a las lesbianas como sujeto a perseguir. ¿Sabes en qué consiste la ley de peligrosidad social? Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, entonces, ¿tú estás de acuerdo en la derogación o qué Sí, en opinas? principio sí. Soy un chico de Barcelona, tengo 20 años. A los 16 años me di cuenta de que era un chico, así que se lo conté a toda mi familia. Me apoyaron totalmente y hoy, a día de hoy, soy Alejandro. Te quiero libre como el viento. En 1976 me declaré homosexual a mi familia, la cual se lo tomó muy mal. Se lo comunicó a una monja, esta monja me denunció a la brigada criminal y finalmente pasé a la prisión de Badajoz. Hombre, ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? nos encontramos en la antigua prisión de Badajoz, hoy en día un museo, donde normalmente traían a los homosexuales para su reeducación en la aplicación de la ley de peligrosidad social. Yo entré aquí con 17 años. Una consecuencia de la ley de peligrosidad social fue que se crearan en Badajoz y en Huelva 2 centros de rehabilitación de homosexuales, o sea, para curarnos. En uno había el de los homosexuales de nacimiento y en otro el de por vicio, ¿no? Y se crea, de hecho, un equipo de investigación que trate de averiguar una fórmula de identificación de pasivos y de identificación de activos para poder después separarlos convenientemente. Es un equipo de investigación formado por 3 psiquiatras que trabaja durante 3 años en la prisión de Carabanchel, que ya no existe, y resulta que a los pobres les salen todos mixtos. Tan absurdo todas estas cosas. Claro, las que tenían pluma y más así consideraban que eran los de nacimiento y los que no se los notaba eran los de por vicio. ¿Y tu familia cómo se lo tomó todo? Mi familia pidió ayuda a una monja y esta monja me denunció a la brigada criminal, la cual se presentó en mi domicilio. Me metieron en un coche,
al juzgado de peligrosidad social de Valencia, y el cual ordenó mi ingreso en prisión, primero la Modelo de Valencia, posteriormente la de Carabanchel, y vine luego a parar en la que estamos hoy en día. ¿Eso cómo lo hace la policía? Te viene y te dice, hola, te llevo porque eres gay, ya está, te vas conmigo. La policía podía hacer lo que le daba la gana. En el momento que tuvieras un amaneramiento, te aplicaba la ley de peligrosidad social, según qué artículo, pues te lo aplicaron. A mí me aplicaron el 2, que era el supuesto de homosexualidad. ¿Cómo los rehabilitaban? ¿Cómo los curaban? Pues a base de pláticas con curas, con psiquiatras, pasaban en la pantalla fotografías de mujeres desnudas y no pasaba nada. Fotografías de hombres desnudos y una corriente farádica por aquí para que así te curaras, ¿no? Y sobre todo con el trabajo. Nuestra vida era la reeducación para hacernos más hombres, pues era coser balones de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol, sí, para la primera división. Y ese era el tipo de reeducación que, según la ley, pues señalaba, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres lesbianas en plena dictadura? La respuesta así directa es donde podían estar. Nadie sabe qué pasaba con las lesbianas porque las lesbianas directamente no existían. Y yo les preguntaba a los travestis que estaban al lado mío, les decía yo, ¿y con las chicas estas de qué hacen? ¿No saben lo que hacen, Silvia? Me dijo una. No las llevan. Cuando las llevan a presencia del juzgado, no las ingresan ni en la prisión de mujeres ni con los travestis. Yo digo, pues entonces las llevan entonces al hospital psiquiátrico. Ahí sí que me entró escalofríos a mí. Muchas veces eran las propias familias las que las denunciaban y cuando no, pues vecinos, gente cercana, y muchas acabaron en conventos, de eso tenemos constancia. Evidentemente eran castigadas mayoritariamente a través de clínicas psiquiátricas, es decir, recluidas, que es otra manera de prisión, otra manera de aplicar la ley de peligrosidad social. Hubiera preferido el castigo, la prisión, la represión directa que la no existencia. Estás cuestionando cuál es el rol de la mujer, cuál es el deseo de la mujer, cuál es el papel que una mujer tiene que tener en un contexto social determinado, entonces eres una enferma. La ley de peligrosidad y rehabilitación social no recogía a las lesbianas como sujeto a perseguir, pero es que eso, más que ser una ventaja, entre comillas, yo creo que es una evidencia de hasta qué punto hasta los legisladores no las consideraron algo a perseguir, porque es que directamente ni las pensaron, ¿no? La secreta nos veía con las tetas, con las minifaldas, con los tacones, vosotras a jefatura. El peaje que había que pagar de la dictadura franquista, que era capaz de no distinguir orientación de identidad. Para el franquismo todo eran homosexuales, eso era un cajón desastre donde cabían también las personas trans, las travestis, etcétera, eran homosexuales. Estuve como 40 veces en jefatura superior de policía detenida. La España de la dictadura no recibía ninguna información del exterior en el campo de la reivindicación LGTB, pero a través de la revista Acadie, que era francesa, Armand de Fluvia y Francesc Francino conocen la revuelta de Stonewall. Y ese sentimiento de que el mundo había empezado a cambiar, que había otra manera de hacer las cosas, les permitirá sentirse respaldados para muy pronto organizar todo un movimiento en España. Cuando se presenta en 1970 el anteproyecto de ley de peligrosidad y rehabilitación social en las Cortes españolas, lo que decía es que los homosexuales, por el simple hecho de serlo, éramos un peligro social.
no podemos quedarnos callados, hay que hacer algo. Conseguimos lo que para nosotros fue la primera victoria. Conseguimos que, por el hecho de serlo, cambiara a quienes cometan actos de homosexualidad. Después de la victoria pírrica que supuso conseguir cambiar un aspecto de la ley de peligrosidad, Armand y Francesc se dan cuenta de que pueden aprovechar todo el trabajo realizado para seguir trabajando por los derechos. Y en ese momento es cuando poco a poco organizan una serie de reuniones clandestinas. Que se reunían cada semana en distintos pisos, de noche, entrando y saliendo de uno en uno, porque el vigilante o el sereno no se chivaran a la policía. En esas plataformas se suman las lesbianas con sobre todo la idea de batallar codo con los compañeros gays para derogar la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Están ahí y están problematizando también la forma en que se entienden los propios maricas su identidad sexual. Llegó la primera lesbiana que se unió al movimiento. Entonces dijo, mira, todo esto que estáis discutiendo, hablando, no sirve para nada. Tenéis que saber que en el mundo hay una ideología dominante. Es una ideología que tiene tres características. Es una ideología sexista porque divide a los seres humanos por su sexo, en hombres y mujeres. Es una ideología machista porque atribuye al hombre todo lo que es al revés de la mujer. El hombre de ser valiente, emprendedor, etc. Y la mujer todo lo contrario. Y es una ideología heterosexista porque declara norma la heterosexualidad y margen la homosexualidad. Sin el movimiento feminista en sus orígenes y desde fuera de España, el movimiento gay no hubiera existido tal como lo conocemos. O sea, en su origen bebe del movimiento feminista. Son frentes de liberación que son de inspiración marxista, por eso se llamaban frentes, ¿no? Eran frentes de masas que pretendían aglutinar y que además tenían un ideario, bueno, que querían hacer la revolución, ¿no? Era la revolución social, la revolución sexual y un ideario, bueno, pues que contra el machismo y contra todas las instituciones que realmente estaban coartando, limitando la libertad de la gente, por ejemplo, la iglesia o la familia, ¿no? Publicábamos un fanzine que se llamaba Agois. Empieza a mandarla a un montón de gente para intentar crear una conciencia colectiva. Yo creo que ese momento fue muy importante porque de alguna manera se empiezan a ubicar en todo el territorio algunas personas que empiezan a estar concienciadas y que años después empezarán a hacer algo. Fuimos con Francesc y yo, este amigo mío, a una tienda de multicopistas de segunda mano. La compramos con nombre falso y toda la vida recordaré que la primera vuelta de manivela le dije al Francesc, digo, ¿te das cuenta de que a partir de ahora ya somos delincuentes? Y tengo que decirlo, me temblaban las manos, las piernas y todo, porque claro, me daba cuenta de lo que representaba aquello. Creo que es un giro muy sencillo que cambió la vida para muchas personas. Españoles, Franco ha muerto. Ce soir? Creíamos ya que no se moriría nunca, porque llevaba meses allí entre tubos y todas estas cosas, ¿no? Son los 5, el quinquenio mejor de mi vida. Porque no hubo ni leyes, era toda una euforia, una increíble. La Rambla, la movida era entonces, y con Nazario, Caña. No quiero hablar ya de homosexuales porque ya es una cosa que está muy pesada, porque como se ha puesto de moda, todo el mundo habla de los homosexuales. Me llevó a su habitación, me propuso hacer el amor. 1, 2, 3, 4. Con la muerte del dictador,
las leyes empiezan a cambiar y avanzan hacia la democracia. Eso incluye las primeras leyes de amnistía del 76 y 77 que reconocen y liberan a los presos políticos, pero no a los presos sociales, entre los que se encontraban muchas personas homosexuales y transexuales que habían sido represaliadas. En Valencia, las Islas Baleares y Cataluña han surgido distintos grupos de liberación gay. En 1976 nace el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y otros grupos semejantes hacen su aparición en Málaga, el País Vasco y Navarra. Entonces, en enero o febrero del 76 vino ya aquí Antonio Quintana de Euskadi y preguntando cómo habíamos hecho todo eso y así tal, le informamos y es el que fundó el EGAM en Euskadi. Luego vino también un poco después, que lo alojé en casa, Paco Cambrollé de Sevilla, que es el que también por lo mismo y es el que fundó el MAR en Andalucía. Paco Cambrollé ahora es Mar Cambrollé. Y esa relación de 3 o 4 días en su casa fue como un máster que me dio en 3 o 4 días y ya había yo súper preparada para montar en Andalucía pues la primera organización. Fíjate que los frentes pedían la amnistía, también que acabaran las redadas policiales en los bares o por la calle, ¿no? Que se legalizaran los colectivos. ¿Cómo lo hiciste para encontrar referentes? Porque en ese momento... En el 76 y en aquella época no había ningún tipo de referente. Entonces me dediqué a andar un poco por Valencia, a fijarme y ver a gente que más o menos pudiera coincidir con mis gustos sexuales, ¿no? ¿Cómo encontraste tu referente de transexualidad? Pues bueno, yo lo tenía un poco más fácil por el tema de internet. Yo estaba un día en YouTube mirando vídeos y de repente me salió como una imagen que ponía FTM Michael, de un chico. Y yo le dije, ¿qué debe ser esto de FTM? Y nada, empezó el chico a hablar y en uno de esos momentos dice, no, es que yo fui una chica. Entonces dije, a ver, ¿cómo puede ser si tiene barba este hombre, ¿no? ¿Y cómo ha podido ser una chica? Empecé a investigar FTM, lo que significaba, que es female to male, de mujer a hombre. Y dije, esto es lo que necesito. Empecé a investigar cómo se podía hacer en Barcelona, recopilé toda la información, aunque en ese momento no era tan fácil conseguir hormonas, y fui a un psicólogo, se lo dije a mi tía, a mi madre, a mi padre, a mis abuelas, y bueno, cuando se lo dije a mi madre me dijo, estaba esperando a que me lo dijeras, yo ya sabía que tú eras un chico. Yo tenía mucho miedo con mi abuela, tengo las 2 abuelas vivas, pero bueno, una de ellas nació en Marruecos y tenía 84 años en ese momento, y siempre hacía comentarios un poco homófobos, ¿no? Pero no porque ella lo sintiera, sino porque es lo que había oído de toda la vida. Y nada, en cuanto le dije que yo era un chico trans, me dijo, ah, vale, pues ahora te quiero más. Y yo pensando, madre mía, todo lo que he sufrido contigo para decírtelo, y ahora me dices que me quieres más. Así que toda mi familia, genial. Ojalá me hubieran dicho eso a mí en vez de haberme traído aquí, pues sí, ¿no? Son cosas muy distintas. Teníamos la misma edad cuando nos pasó, y a ti te pasó totalmente lo contrario. La dictadura siguió durante muchísimo tiempo. La primera campaña por la que hubo la manifestación en el 77 era para la abolición de la ley de peligrosidad social. Me enteré de que hacían esta manifestación porque justo acabamos de entrar en el FAC y bueno, y asistí. No pedíamos que sacaran los actos de homosexualidad, pedíamos la abolición completa de la ley y de la ley del Código de Honor, del Código Militar, ¿no? A tal hora en Colón se empieza la manifestación. Y entonces a mí me dijeron mucha gente del Partido Comunista que no fuese. Tenía una amiga, ten cuidado, no vaya porque va a haber una carga tremenda. Y dijimos, bueno, es que si no salimos ahora, no vamos a salir nunca. Pasó lo siguiente, yo llevaba la cámara, llevaba 3 carretes en blanco y negro y otros en color. Seguí la manifestación a la gente que estaba allí. Llegó un momento que no sabíamos qué hacer, porque cuando salieron todos los travestis y demás, los seguimos con la cámara.
y nos poníamos en primera plana, con los tacones, maquilladísimas pues como las vueltas. Cuando llegábamos ya por toda la rambla de que subíamos, habían 7 coches de los grises, bajaban todos con palos y nos mataban a palos. Nosotras nos dispensábamos todas de que íbamos en primera fila. Con botes de humo, a porrazo, todo el mundo salió corriendo. Fue un momento un poco de pánico, las sillas tiradas por el suelo de la rambla. Las lesbianas estaban ahí preparando la manifestación y fueron muy valientes. Fue muy emocionante porque había absolutamente de todo, es decir, no había solamente gays o lesbianas, sino había gente trabajadora, trabajadores, gente obrera. Y yo creo que pocas veces ha habido una manifestación tan transversal como esta. Y gente que se iba sumando en la calle y que íbamos recibiendo los apoyos de todo el mundo. Las personas, sobre todo gays, que habían montado la manifestación, ocuparon un segundo espacio porque muchas personas trans se pusieron en primera línea. Tanto travestis como transexuales siempre han dado la cara y ha servido también para empujar a la gente del colectivo, ¿no? La foto más conocida es la que hizo Polita. Aparece una fila entera de mujeres transexuales y detrás de ella un mensaje importante en ese momento, en esa manifestación, que era nosotros no tenemos miedo, nosotros somos. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, vamos a hacer unas encuestas. ¿Te parece bien todo este tipo de manifestaciones? Parece que si tienen unos problemas tienen que manifestarlos de alguna manera y una manifestación es para eso. ¿Estás de acuerdo con la libertad sexual? Sí, vale. Pregunta a la gente a ver qué opina. Y nos llevamos una gran sorpresa, porque la mayoría de la gente contestó muy bien las encuestas. Salvo 2 personas, el resto estaba de acuerdo que fuese derogada la ley de peligrosidad social. Estaba de acuerdo de que no se tenía que atacar a una persona por ser gay. Cuando vimos que la gente del pueblo llano, no los políticos y demás, estaban de acuerdo con esto, dijimos, tenemos ganado ya una parte. ¿Meter en la cárcel 5 años? ¿La consideras justo? O sea, lo admiten. De ninguna manera. De acuerdo, gracias. Al día siguiente en Nueva York todos los periódicos hablaban de esto. Claro, la Católica España, etcétera, etcétera, pues una primera manifestación de eso pues causó sensación en aquella época. Y bueno, esta fue la primera campaña. Las siguientes manifestaciones ya son el 78, se organizan bien para que el 25 de junio del 78 en diferentes capitales españolas haya una manifestación. Vuelve a repetirse en Barcelona, no consiguen el permiso, un problema, se hace en Madrid, que fue la mayor, y se consiguió reunir a 10.000 personas que recorrieron desde O'Donnell hasta Marino de Cavia. Se hace también en Sevilla. Se tiró una pancarta desde la Giralda donde ponía libertad sexual y nosotros pedíamos amnistía, porque la amnistía del 76 no tocó a los maricones. Nosotros ya gritábamos ahí, presos a las calles, maricones también. Era un grito de esa manifestación, ¿no? Y consiguen, de alguna manera, empezar ya a visibilizar en ese momento la demanda fundamental, que era la abolición de la ley de peligrosidad social.
Yo salí de prisión de aquí y me desterraron un año. Era uno de los castigos que implicaba la ley. Cuando se acabó aquel periodo, pues volví a Valencia y en el 79 empecé mi activismo con la primera manifestación que se celebró en Valencia. ¿Cómo fue? Muy bonita, porque empezábamos a sentir un poco lo que era la libertad, ¿no? Ahí empezó el camino de liberarnos de toda esta presión que teníamos de la sociedad y de la ley de peligrosidad social. Imagino que esas manifestaciones eran totalmente distintas al orgullo gay que por lo menos estoy viviendo yo. No había tantas fiestas, la mayoría éramos personas que habíamos pasado por las prisiones por ser homosexuales, ¿no? Y los que no habían pasado por prisiones tenían la presión y la represión de la sociedad. Tanto es así que los marginados y los homosexuales también piden la palabra. José Almonta de Ávila, de Sevilla, dice esto. Y quisiera preguntarle a los señores diputados que en un artículo recoge la rehabilitación de todos los marginados y en particular si recoge la rehabilitación de los homosexuales. Yo creo que se le responde a esta pregunta, ¿no? En aquel momento hubo varios diputados de diversos partidos progresistas que hicieron de puente con Adolfo Suárez y por fin en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre del 78 nos excluyen de la ley de peligrosidad social. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 285, favorables a la toma en consideración 261, contrarios 15, abstenciones 9. Queda en consiguiente tomada en consideración la proposición de ley sobre peligrosidad social formulada por el Grupo... Es cuando se deja de perseguir a los homosexuales con la ley en la mano. Pero hubieron entrando homosexuales por escándalo público en las prisiones. O sea, que los querían seguir metiendo. Este es un reportaje sobre escándalo público. Todas las imágenes, que no son muchas tampoco, pero en fin, que van ustedes a ver, han sido emitidas por televisión. Nosotros lo que hemos hecho ha sido juntarlas. Hago la advertencia porque a lo mejor alguien se siente un poco molesto. El delito de escándalo público perdura hasta el año 88 y era lo que se utilizaba para poner una multa y detener también a toda la gente por simplemente mostrar afectividad, algún gesto, algo en público, ¿no? ¿Sabes qué le pasaba a una amiga mía? En un mismo día, como si fuera en aduana, en Sevilla hay un puente que se llama Triana, 8 o 10 veces la paró la policía, la mandó para atrás de su casa porque venía pintada. Pues que un transexual o un gay iba por la calle demostrando de lo que era, pues lo detenía y lo tenían en jefatura. Se acaban los actos de homosexualidad, se despenaliza la homosexualidad, ¿no? Entonces ya tenemos vigente la ley de escándalo público y en el ejército la ley del Código de Honor, que hasta el 86 estuvo vigente. Y esto en principio era para todo el mundo, para heterosexuales y no heterosexuales. Lo que pasa es que se utilizó especialmente para reprimir, claro, a personas no heterosexuales, ¿no? Curiosamente se deroga la figura del escándalo público no por el hecho LGTBI, se deroga por una alarma social que se creó de que se le aplicó esa figura a una pareja de novios en Extremadura. Un muchacho que fue procesado y luego encarcelado, acusado de provocar escándalo público cuando, se dijo, realizaba actos efusivos de amor con su novia en un bar. El periodo de prisión le provocó profundas depresiones y acabó quitándose la vida en febrero de este año. La transición pacífica en lo político, supuestamente, no lo fue tanto en lo social. Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. Que no perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Ahora, si en privado no tiene más remedio, pues mira, peor para ellos, ¿no? Nosotros gastábamos antiguamente la cuestión de si era lesbiana, pues se preguntaba si era librera, ¿no? Para conseguir pareja. O si eras gay, pues preguntabas, oye, ¿tú entiendes? ¿Vosotros cómo lleváis eso? ¿Cómo lo hacéis? Yo, la verdad es que eso de entiendes y todo eso, yo nunca lo había oído. Yo, la verdad es que nunca he tenido que utilizar ninguna terminología de este tipo. Y con mi novia actual, nada. Un compañero de su clase le dijo que yo era trans. Entonces le dijo, ese chico es trans. Y dijo, ah, vale. Pero no tuve que decirle yo ni para conseguir
Es que todo eso yo no lo he vivido, nada de eso. Pues nosotros para protegernos teníamos que decir si entiendes, si eras hombre o si eras librera, si eras lesbiana, ¿no? Y entonces la segunda campaña que hizo el FAC fue para la legalización de los colectivos de gays y lesbianas de toda España. No nos lo daban, pusimos un contencioso administrativo ante el Ministerio de Gobernación, en fin, total, fuimos a Madrid a entrevistarnos con el ministro y conseguimos legalizarlo. Y en el caso de las lesbianas es que la gran mayoría ahí tuvieron dos opciones, ¿no? Una vez que se deroga la ley. Digamos, una opción era la corriente autónoma y hay algunas lesbianas que deciden organizarse ellas por su cuenta, ¿no? Era complicado conseguir que nos dieran voz. O sea, nosotras éramos, pues bueno, la minoría de la minoría. Y recuerdo que Grete Lamann, una activista feminista radical, nos decía cuando nos encontrábamos en los bares, ya vendréis. Y nosotras, no, la lucha es la misma, homosexual es hombres, homosexual es mujeres, la lucha es la misma. Y ella nos reía apoyada en la barra con sorna diciendo, sí, ya vendréis. Y efectivamente, al cabo de unos meses, salimos del FAC. Y la otra corriente, que fue la mayoritaria, son todas las lesbianas que critican bastante el sexismo, que habían vivido la misoginia en ocasiones en los frentes y huyen al movimiento feminista para conseguir demandas como urgentes, además, como por ejemplo la ley de despenalización del aborto, que se consiguió en el año 83, antes había sido la del divorcio en el año 81 y antes a su vez la despenalización de los anticonceptivos. Luego está toda la cuestión de la violencia, que también empieza a analizarse en los feminismos ya desde los 80, es decir, que hay trabajo por hacer, ¿no? Entonces, ellas no entran en una fase de desmovilización como sí sucedió con los activistas gays, ¿no? Que tienen un momento de disfrute de lo que se llamaba el gueto dorado, ¿no? Empiezan a salir a espacios de ambiente que empiezan en aquel momento, ¿no? Y empiezan a abrirse más locales de los que antes había, porque los había semiclandestinos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que los frentes de liberación gay se vaciaron y se llenaron las pistas de baile de las discotecas. Y bueno, pues los grupos se quedaron vacíos prácticamente. Usted imagine que por casualidad, o sea, usted llega a enterarse de que pues algún familiar, un hijo suyo, es homosexual. ¿Cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. La ley de peligrosidad supone una herencia en el sentido de que supone un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque somos contagiosos. Esa idea del contagio, del proselitismo, perdura. Es un prejuicio esencialmente franquista y de las leyes de peligrosidad. Son las más reaccionarias. Nos dicen, sí, si usted todos los derechos que quiera, pero lo que yo no quiero es que mi hijo les vea porque se puede contagiar. La aprobación del Código Penal, y con esto cambiamos de tema. Para los homosexuales, el texto aprobado ayer supone un avance histórico. En 1995, cuando yo iba por la calle, me paró una pareja, ¿no?, de municipales. Yo le doy mis datos, se meten en la radio, en el coche, y uno de ellos sale todo hecho un basilisco y le dice al otro, oye, ten cuidado que este es maricón, ¿no? Y yo le pregunté, oiga, ¿cómo puede usted decir que yo soy maricón? Y ellos me contestaron, si quieres saber algo más, pues que es un abogado, ¿no? Empecé a averiguar, a buscar un abogado que me pudiera explicar el tema de los expedientes de peligrosidad social. Y en el 2000 el Poder Judicial pues, nos dio la razón y tuvimos la suerte de que nos liberamos los homosexuales de, de esos documentos.
Luché porque lo consideraba, ¿no?, lógico que después de que les hubieran destrozado la vida durante toda su vida, porque ni podían trabajar, les pedían antecedentes penales, mucha gente se tuvo que ir a ejercer la prostitución y todo eso, pues lo consideré lógico que el gobierno español los indemnizara, cosa que sucedió en 2009, se puso una partida de 4 millones de euros y en 2010 empezaron a indemnizar. Nos dieron una indemnización a todas las personas que estuvimos en las prisiones, pero los políticos no nos han pedido ninguno perdón que yo sepa. Y conste que me parece muy bien que los dejen vivir y tal, siempre que no corrompan a la juventud, etcétera. Pero claro, ya tanto el orgullo, podemos hacer el orgullo de las mujeres que les gustan los tíos, el orgullo de la gente corriente también. Yo propongo la jornada del orgullo machote. En 40 años el activismo ha cambiado radicalmente. Los frentes de liberación tenían un discurso mucho más crítico, mucho más agresivo hacia las personas no queer o no LGTBI o como queramos llamarla en el momento. Por mucho que hayamos avanzado legalmente, socialmente no hemos avanzado. Y que incluso hay gente que ahora tiene un poco más de miedo que hace 8 o 10 años donde había menos miedo. No pienso que esté todo conseguido ni de lejos. Es una cosa con la que suelo tener bastantes discusiones con compañeros de trabajo, con personas con las que me relaciono en el día a día. Mientras siga habiendo rechazo, hay que seguir luchando, ¿no? Son personas que, claro, tienen sus 2 o 3 amigos gays, su amiga lesbiana, o tiene una amiga que tiene un hijo transgénero y lo ha aceptado genial y dice, ¿de qué se quejan? Lo tienen todo. Esto viene obviamente del desconocimiento. Una persona que no es trans y que es heterosexual no vive en nuestra piel. No sabe los miles de momentos en los que sufrimos opresión, en los que sufrimos LGTB-fobia, porque son cosas pequeñas en el día a día que te van mermando. Que no te hagan comentarios en una comida familiar, que tus amigas, por ejemplo, no te digan, pero no estarías mejor con un chico, no disfrutarías más. Yo he podido vivir en cierta paz, en cierta armonía, con mi orientación sexual, con mis padres, es gracias a que muchos de los activistas de antes han luchado por eso, ¿no? Si no escuchamos a toda esta gente, si no les agradecemos también lo que han hecho, es que estamos totalmente perdidos. Como el viento, como la fe del hombre y como el campo abierto. Primero fue la urgencia de combatir la ley de peligrosidad social. ¡Pum!, la conseguimos. Después la urgencia de la legalización de las asociaciones. Vale, lo conseguimos. Después fue la urgencia de vencer al SIDA. Simplemente superamos aquel espantoso bache. Lo superamos. Después fue la urgencia de las leyes de parejas, luego del matrimonio igualitario. Ahora la urgencia de la necesidad de la igualdad real. Pero es como que nos faltara pararnos y pensar. Hemos dejado atrás muchos aspectos de la reivindicación LGTB por culpa del discurso de las urgencias. Entre todos ellos, uno de los que más posiblemente sea urgente ahora mismo es la cuestión de los mayores LGTB. Esa gente que estuvo en su día reivindicando y empezando la revolución sexual, a día de hoy tienen una problemática específica que hay que empezar a responder adecuadamente. Los mayores no están en el movimiento. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar a todo el colectivo de qué es lo que queremos para el futuro, ¿no? Porque si no hemos sido capaces de reconocer nuestro pasado, ¿cómo vamos a construir nuestro futuro? Desde luego tenemos una deuda pendiente con ellos y con ellas, sí, y un trabajo por hacer. Nosotros también nos vamos a hacer mayores. Es terrible la situación de los mayores LGTB porque tienes una pareja y quieres ir a una residencia. Básicamente tendrás que meterte en el armario. Entras a convivir con esas personas que de pequeño, de joven, de adulto, se han estado metiendo contigo. Son los que tus agresores. Les separan y les dicen que no, a ti te ponemos en esta habitación, la otra persona tiene que ir a otro edificio o a otro ala. Y dicen, no, pero si es mi pareja o es que yo quiero estar con ella o con él, ¿no? Y decía una amiga mayor, nos comentaba un día que están viviendo la lesbofobia ahora como mujeres mayores que hacía años que no habían vuelto a vivir. Tenemos derechos a ser cuidados
y a vivir felices, porque no nos ha tocado, ha sido un momento de la historia que nos ha tocado la parte peor. Bueno, pues en la última, que nos toque una parte más aceptable. Tú desde tu posición en tu canal de YouTube, Redes yo sociales. desde la Asociación de Expresos Sociales, si divulgamos y damos a conocer nuestras situaciones, seguro que la sociedad lo asumirá y lo aceptará muchísimo más de lo que hoy en día lo acepta. Contestación al artículo del señor Vila. Estas señoritas y señoritos que usted dice vio dificultosamente corriendo Ramblas abajo, sufrieron una de las más fuertes represiones policiales de los últimos tiempos. Estos miles de señoritas y señoritos tuvieron la suficiente voluntad, fuerza, orgullo y pares de huevos como para enfrentarse a todas las verdades oficiales, de enfrentarse a su propio miedo. Este es el sentido profundo de la manifestación del domingo. Ganar la libertad, la del homosexual y la de todos, incluida la suya, señor Vila. Pero también hay muchos cada día más que irán comprendiendo que la libertad es una y para todos, ¿o no es? Recordaré siempre que nosotras somos el baile y la llama, belleza y deseo, la lucha futura, un eterno recuerdo. Yo fui con 4 amigos que eran muy normativos físicamente, eran muy guapos, eran muy socialmente masculinos, etc. Y yo simplemente llevaba una gorra, mi pintalabios y mis aros. Y por ejemplo, en un bar que era de hombres, solo para hombres, no me dejaron entrar porque llevaba pintalabios y llevaba pendientes. Yo no quiero que me discriminen por llevar unos pendientes.